Buenas noches, insomnes de la historia. El rincón donde la oscuridad reconforta, el insomnio se convierte en ritual, y la historia, la verdadera, la cruda, la incómoda, te arrulla como un secreto al oído. ¿Desde dónde me escuchas esta noche? ¿Y qué hora marca tu reloj insomne? Déjalo sonar. Aquí, el tiempo no aprieta, solo acompaña. Esta noche, quiero proponerte algo simple. Si esta voz, esta bruma, esta historia que apenas comienza, si algo de todo esto ya te susurró en la nuca como un viento antiguo, suscríbete. No por estrategia, no por deber. Hazlo como un acto íntimo, como quien guarda una carta bajo la almohada. Porque si decides quedarte, te prometo que cada noche será una grieta en la lógica del mundo, donde lo que era invisible, lo que era polvo, vuelve a ser cuerpo, llama, herida o suspiro. Ahora, imagina que estás allá, no en tu cama, no entre cobijas sintéticas, no con calefacción que obedece tu tacto. Estás en algún rincón del siglo XIII, un caserío de madera y barro, una aldea que se retuerce bajo el peso de la escarcha, donde la noche cae como una sentencia. No hay electricidad, no hay vidrio en las ventanas, no hay sopa esperando en la cocina. Solo tú, tu cuerpo débil, tus ropas que no abrigan y el invierno que no perdona. ¿Cómo se sobrevive al frío cuando todo lo que tienes es casi nada? Esta es la historia de quienes lo intentaron y de quienes no lo lograron. Despertar al filo del invierno medieval no era benigno, era pura confrontación. No había amanecer como consuelo. La noche, apenas rota por el aliento entre los labios del campesino, seguía gélida. Y ese hombre, o esa mujer, que despertaba entre trapos mal lavados, entre sueños embotados por el hambre, sabía que cada respiración podría ser su última. No por muerte violenta, sino por muerte lenta. Hielo acumulado entre los huesos, escarcha que devora desde adentro, pulmones que arden y cuerpo que encoge. La casa campesina medieval no era refugio, era caja de huesos. Estaba hecha de madera podrida, barro y paja. Las rendijas se abrían como bocas abiertas al frío constante. Los vidrios eran inexistentes. Se usaban mantecas, musgo o harapos para tapar los huecos que el viento colaba como oscura cortina. Dormir significaba abrazar un saco de piel que había sido abrigo y almohada del padre o abuelo muerto. El calor no se retenía, se evaporaba entre el cobertizo y la noche. El cuerpo, invento imperfecto, sentía el aliento como daga fría. Cada exhalación se volvía brisa en sus costillas. La sábana, filo tenue. El sudor nocturno se helaba en la piel sin aviso. El campesino despertaba a mitad de noche, con la piel pegada al saco, y no sabía si lloraba por frío o por miedo. Se levantaba con cautela. El suelo de tierra firme era una extensión helada y cruel. Cada pie que tocaba el suelo era zarpa de lobo invisible. No era invierno, era ritual de supervivencia. El fuego era sagrado, encenderlo era fe, pero la leña era escasa. Se recogía en distancias que requerían coraje, con el hocico roído por el aliento del aire helado. Traer leña de más era consagrarse al frío. Todo se hacía para ahorrar fuego. Cocinar en ollas grandes, poner cuerpos sobre brasas apagadas, reutilizar ceniza. El fuego se improvisaba cada atardecer. Giraba alrededor del hogar como luz vacilante, piel campana que contenía el aliento, guardiana de la carne, vigilante de la última frontera entre el vivo y el hielo. La alimentación era fría, no por gusto, sino por sobrevivencia. Todo era pella de maíz cocido, agua tibia con sal sustituta del pan, grasa colada de cerdo ahumada, un plato que se freía al fuego mínimo como acto de dignidad. Se comía aún medio dormido, con utensilios de madera agrietada. No había pan tierno, todo era costra. La comida era más almacenamiento de calor interno que placer, pero cada bocado era tregua, no festín. El campesino medieval temía la noche más que la guerra, porque la guerra mataba rápido, la noche helada mataba lento.
Se lo contaban los viejos con voz que temblaba incluso de día. Si no huís del frío, él viene y arranca tus latidos uno a uno. Y no era metáfora, era advertencia quemante. La muerte por frío dejaba cadáveres tiesos, manos abiertas, labios endurecidos en el último suspiro, como si el cuerpo intentara gritar y los labios se congelaran antes de hacerlo. No había distracciones, solo la noche. Y el campesino contaba historias con los dedos, memoria de verano, promesa de primavera. Imaginaba el sol que no veía desde hacía meses. Tanto frío no puede durar eternamente, rezaba como oración muda. El día siguiente era hipótesis, no certeza, y en cada respiro ese vacío lo alimentaba de valor por no rendirse. La salud era precaria, catarros no tratados se volvía muerte segura. Los médicos no llegaban a estas aldeas heladas, el remedio era del mugido de animales, zumo de hierbas quemadas, sudores inducidos. La fiebre era hospital de humo. El campesino yacía sobre madera empapada de sudor y lágrimas, con resuellos virando estruendo. Si no moría de enfermedad, moría de privación. La noche era miembro de la familia, y muchas noches no perdonaron. La superstición convivía con el frío. Se tejían círculos protectores de ceniza, se colgaban amuletos de la madera, ramitas secas, pequeña cruz improvisada con huesos de cerdo ahumados. Creían en demones de escarcha, entes que se sentaban en los hombros de los vivos y susurraban al oído: «Apaga esa hoguera, que no hay más leña». El campesino reforzaba el fuego como quien reza para que Dios no lo vea caer en su propia casa. Cuando el viento rompía ventanas improvisadas, parecía canto de sirena, llamado a última plegaria. El hombre o la mujer encendían una vela débil, rezaban por la luna, por el alba, por cualquier cosa que alentara la vida. La vela ardía como estrella diminuta, y se preguntaban si esa llama seguiría al día siguiente, o si su cuna de barro sería tumba. La ropa era testimonio de lucha. Paños gruesos, piel curtida, calcetines hechos de trapos. Cada capa era frontera contra la hipotermia, pero era tracción que quemaba. No se lavaba, se arrugaban y olían a humo y a pasado. El campesino caminaba sin elegancia, encorvado, envuelto en esa armadura de tela usada que retiene calor, sin glamour, sin retablo, solo cuerpo vivo negándose a morir. Los animales eran más que ganado, eran aliento adicional, fuente de calor compartido en establos oscuros. Se cercanaba al animal, se amontonaba como leño que respira, se protegía la vida con sudor ajeno, pero también se sufría por ellos. ¿Y si mueren?, preguntaban con llanto apagado. El caballo muerto era señal de la derrota del humano. La coexistencia con ellos era pacto de fracaso si el frío se tragaba al más débil. La madrugada solía ser quietud. Se abandonaban hogares, alimentos, cuerpos ya fríos. El campesino ve sueños helados donde busca cuchillos tibios, donde la carne es solo recuerdo. Se despertaba vivo, pero el terror te nombraba antes del aliento. Sobreviví, susurraba como canto de lamento. Luego venía el día. La luz filtraba su gris desde el horizonte blanco. El campesino salía, se exponía al frío de día, y el cuerpo atrapaba fragmento de calor que duraba un rato, como dádiva. Caminaba por bosques tramados, por montes donde el viento se adueñaba de la voz, y sabía que cada paso logrado aún era píldora urgente de vida. Esa caminata era liturgia de supervivencia, danza en la cuerda entre la muerte y el trabajo, recolectar leña, desollar ramas, buscar musgo seco. Ese que recita esta historia murió joven, pero respiró lo suficiente para contarlo. Sobrevivió porque aprendió a mentirle a la noche: «No me condenes esta vez». Y la noche aceptaba reír, dejaba un filo de aliento cálido, apenas un instante sin hambre, sin pena, sin frío. Esta es la historia que te traigo, no de reyes valientes ni héroes con armadura. No, esta es historia de carne temblando, de soplos temporales, de abrigos impresentables, de brisas que no sabes si son último aliento o regalo.
Esta es historia de quienes verdaderamente merecieron sobrevivir. Y lo hicieron, aunque la noche no quisiera dejarlos. Y por ese susurro sobreviviente, estamos aquí. El frío en la Edad Media no era solo estación, era condición. Una realidad que moldeaba cuerpos, creencias, costumbres y formas de amar, dormir, morir. No importaba si el campesino vivía en las llanuras de Castilla, en los valles húmedos de Normandía o en las tierras pantanosas de Escocia. El invierno llegaba como enemigo con rostro de Dios, una entidad que no se podía combatir, pero sí apaciguar, a veces con súplicas, otras con resignación. El campesino medieval no preguntaba por la temperatura, no medía grados, medía el crujir de sus huesos, la rigidez de su espalda al despertar, el color morado de las uñas de sus hijos. La cama no era cama, era rincón de paja, piel curtida, trapos y, con suerte, lana robada al mercado o a los restos de algún animal enfermo. Las familias dormían juntas, no por amor, aunque el amor resistía allí, de alguna manera, sino por necesidad. Cuerpos amontonados en busca de calor mutuo, como animales en un establo sin nombre. Padres, hijos, abuelos, a veces incluso animales pequeños, perros, gatos, conejos, todos enredados. El pudor era un lujo que se deshacía al primer soplo de escarcha. La intimidad se convertía en vapor compartido. Los niños eran los primeros en temblar. Sus cuerpos no aguantaban las temperaturas que las paredes de barro no detenían. Para protegerlos, las madres envolvían sus torsos en mantas fermentadas con el olor de generaciones pasadas. No se cambiaban esas telas. Eran reliquias del calor, herencias del instinto. A veces, una abuela se recostaba junto a 2 o 3 nietos solo para que el calor de su pecho, aún palpitante, retrasara por unas horas el frío inevitable. El campesino que tenía esposa sabía que el calor del cuerpo amado era más efectivo que la oración. Se acercaban en la noche, a veces sin palabra, solo con el gesto de buscar. Los cuerpos no se tocaban con erotismo, sino con necesidad. La piel no ardía, pero resistía. Si hacían el amor, era sin desnudez completa. Las ropas apenas se bajaban lo justo, porque desnudarse del todo era abrirle el pecho a la muerte. Y aún así, había ternura. El roce entre los esposos no era pasión, era alianza. 2 almas tratando de sobrevivir en el silencio congelado. Y no faltaban las pérdidas. Cada invierno dejaba su lista de ausentes. La muerte no hacía estruendo, solo amanecía. El campesino se levantaba y uno de sus hijos ya no respiraba. O la madre que había cocido pan el día anterior simplemente no despertaba. El frío era sigiloso. No arrancaba gritos. Robaba el aliento como quien apaga una vela con los dedos. En muchas aldeas se decía que quien moría sin ruido en la noche se había ganado el cielo. Otros decían que era el frío quien decidía a quién se llevaba. Los rituales de muerte eran apresurados. Nadie quería mantener un cuerpo helado en casa. Se envolvía en lino o en saco, se cargaba en silencio mientras los demás seguían con la vida, porque llorar era perder calor, y perder calor era acercarse también al final. El duelo se vivía con los dientes apretados, no con lágrimas. Cada entierro era también una advertencia. La noche sigue aquí y no ha terminado. Los alimentos se racionaban como si fueran promesas. No se cocinaba por placer, sino por estrategia. Las sopas eran espesas, no por sabor, sino por función, conservar calor en el estómago. Se agregaban raíces, piel de cebolla, ramas secas de hierbas que algún viejo había dicho que ayudaban a resistir. Comer era casi un acto religioso, un acto de fe en que habría mañana. A veces se escarbaba el suelo para encontrar raíces congeladas. A veces se hervía pan viejo hasta que se disolvía en una masa blanda, solo para engañar al cuerpo. En las noches más duras, algunos campesinos recurrían al vino agrio o a la cerveza casera no por embriaguez, sino por calor. El líquido tibio les daba ilusión de refugio.
Se dormía mejor con un poco de alcohol, aunque el despertar fuera más crudo, aunque los sueños se volvieran pesadillas con lobos y cadáveres. Preferían eso al frío puro, al frío seco que parecía tener dedos, y estaban los rezos. No todos creían en los santos, pero todos creían en algo cuando el hielo parecía traspasar la médula. Se rezaba a San Blas, a Santa Brígida, a cualquier figura que hubiese sido asociada a milagros. No pedían prosperidad, pedían sobrevivir, pedían no enterrar a otro hijo, pedían un amanecer con cielo despejado. No había fe desbordada, había necesidad. Algunas mujeres decían que podían escuchar los lamentos del hielo, que la escarcha hablaba, que si te detenías en medio del campo, en silencio absoluto, oías a los árboles crujir como ancianos heridos, que la noche tenía lengua y que solo las mujeres sabias podían entenderla. Estas mujeres, curanderas, brujas, ancianas solitarias, eran buscadas en secreto. Sabían cómo calentar piedras, cómo envolver hierbas en trapos para poner sobre el pecho de los niños enfermos. Sabían cuándo decir, hoy no enciendas fuego, hoy escucha al frío. La vida giraba alrededor del humo. Si había humo saliendo por una choza, significaba que alguien allí seguía vivo. Si no había, todos sabían que debían prepararse. A veces se ayudaban. Un vecino compartía brasas encendidas, otro prestaba una olla. Pero el invierno volvía a todos más animales. La generosidad se volvía un lujo peligroso. Ayudar podía significar debilitar tu propia defensa. Y aún así, algunos lo hacían, porque sabían que la soledad era más letal que el hielo. El sonido también se transformaba. La noche no era silencio, era crujido, gemido, lamento. El viento tenía voces. Los animales se callaban. Y en ese hueco de sonidos desaparecidos, el campesino entendía que la naturaleza estaba dormida. No muerta, pero sí suspendida. Y él mismo se sentía así, suspendido entre la vida y la muerte, en un paréntesis donde solo se respiraba para resistir. No había promesas, solo resistencia. El campesino medieval no soñaba con gloria, soñaba con una noche menos, con un invierno más breve, con una primavera que llegara antes de que muriera otro niño. Y en ese deseo mudo tejía su existencia. Las noches medievales eran lienzos de silencio helado, y quienes sobrevivían sabían que el arte de aguantar no era historia de coraje, sino de sutileza. Mientras el poblado se acallaba, quedaban los murmullos de los bosques, risas consumidas por la escarcha y el ritmo lento del aliento humano que aún entiende que vivir es resistir. Ahora quiero que entres de nuevo en esa aldea helada, no como espectador, sino como viajero de su oscuridad. Observa cómo la sobrevivencia se volvió costumbre, liturgia y poema silencioso. Entre noviembre y febrero, el campesino actualizaba su idioma interno. No hablaba, solo murmuraba palabras antiguas como abrigo, hogar, hielo. Estas frases no eran conversación, eran plegarias mudas. Las familias se plegaban, no por fiesta, sino por estatismo. Apilaban trastos, desechos, pieles viejas para cerrar los huecos donde el viento se colaba como espinas de cristal. Tapaban puertas con sacos viejos, puños de paja, harapos rellenos con fragmentos de su ropa. Cada costura era aliento, cada parche, rescate. El wattle and daub, entramado de madera y barro empastado, servía de simulacro de muro. Era sombra que rechaza la escarcha. Se generaba calor de formas rudimentarias. Las piedras calientes eran peregrinas de la cocina al lecho. Se envolvían en trapos mojados en grasa animal y se escondían bajo los harapos de cama para anticipar la frialdad futura. No era ciencia, era materia prima de fe. Y cuando despertaba a alguien, esas piedras aún echaban siseos, como si respiraran por ellos. Era calor efímero, frágil, pero suficiente para preparar los dedos para un nuevo combate, levantarse sin congelarse. Las sábanas, hechas de harapos rafagueados, no eran lujo, eran escudo débil.
Se combinaban con trapos viejos para hacer una manta interminable. Esa capa era tan voluminosa que los campesinos casi no podían moverse dentro. Decían que parecían momias que reviven, porque realmente caminar dentro de esas ropas era moverse dentro de un sarcófago vivo. Tenían que hacerlo porque sólo así evitaban morir antes de poder rezar 3 aves para el día que se levantaba. La comida era ceremonia nocturna, no por capricho, sino por necesidad urgente. Calentaba el estómago, sostenía el aliento y prolongaba las pulsaciones. Hervían caldos espesos de lentejas, cebolla, nabos, sopa chirriante de raíces secas y lo que quedaba de pan viejo. La olla humeante era centro de imán contra el frío. Reunían los cuerpos alrededor del calor, compartían el impulso de vivir en cuchara. Pero el fuego también traía humo espeso. Respirar entre la familia era inhalar leña quemada, orín de animal y polvo incendiado. El humo no era peligro, era indicio de vida dentro de la casa. En ese vaho se contaban cuentos que giraban en torno a tiempos más cálidos, historias de flores, de sol que no entumece. Eran tertulias clandestinas, donde el muerto y el vivo compartían el último sueño de sapiencia, que la primavera volvería. Era casi blasfemia imaginarlo, pero era suelo fértil para rezar, aunque silenciosamente, sin confesión. Los ancianos daban voz a esas historias como conjuro colectivo. Si recordábamos el calor, invocábamos su regreso. En escenas intimidantes, el campesino veía signos de muerte inminente. Al amanecer, se levantaba y revisaba el saco de dormir de los niños. Si los huesos se sentían rígidos, fríos, el frío ya les había visitado. Y no era solo ausencia de movimiento, era señal de que la sangre retrocedía. Entonces, el padre o la madre se desvestían y se abrazaban al frío cuerpo, sin tirarlo contra el fuego, sabiendo que reventaría la carne. Solo lo abrazaban hasta que la sangre regresase como rescate vital. Si no, el entierro ocurría en silencio antes de amanecer. La familia se callaba para no sentir más frío. Los animales domésticos vivían agrupados contra las paredes internas. Cada espalda animal contra un muro acumulaba calor que duraría horas. Lo aprovechaban para secar ropa, para mantener cerca los pies del campesino. Esa simbiosis era pacto sin palabra. La bestia daba calor, el humano alimento, más que convivencia, alianza contra la noche. Algunas noches brutales llegaron a romper aldeas. La nieve acumulaba tanto peso que las techumbres se derrumbaban. El libro de 1389 narra cómo en una región los graneros se hicieron ruinas y la gente murió sepultada en ellos. Otros sucumbieron al frío, otros al hambre porque no podían ir a buscar leña. La muerte tenía muchos rostros, pero todos sabían compartir un signo: ausencia de aliento y ojos brillantes que ya no parpadean. Y sin embargo, algunos lo lograban, no por virtud divina, sino por artimañas silenciosas y compañeras astutas. El hombre que aprendió a distinguir entre viento y silencio, la mujer que guardó más lana el año anterior, el niño que robó hierbas aromáticas que pudieran quemarse contra la escarcha. Esas piezas de ingenio eran resistencia codificada. El campesino mediocre piensa que todo eso fue leyenda, pero eran datos biológicos extendidos por siglos. Los pueblos del norte nórdico tenían tecnología de aislamiento, pero aquí solo teníamos semillas de ingenio. El Waterland-Daub, la ropa gambusina, el sistema paulatino de hambre controlada, eran formas de ciencia a pulmón, no universidad. Y sin embargo, funcionaban. Funcionaron suficientes inviernos como para que contar esta historia fuera posible. Porque en esos detalles, como la piedra caliente o la manta de harapos, el calor no era un acto de bondad. Era cálculo perfecto entre cuerpo y noche. Esa inteligencia silenciosa es la que perdura en el relato. No es épica, es textura, y la textura te abraza como manta rota pero cálida. Llegaste hasta aquí con esa atmósfera en la piel.
La voz aún te toca la nuca. Eso significa que tu cuerpo, viviente, entiende lo que esos campesinos resistieron sin saber de érase una vez. Y ahora sabes que sobrevivir al frío era tanto obra de carne como de invención ancestral. El invierno medieval no era solo estación, era artículo de fe, decreto ancestral, sentencia ambientada en escarcha. Y los campesinos, aislados en sus aldeas de barro o piedra, vivían bajo ese mandato helado sin escapatoria. Ya en plenilunio o en noche sin luna, sus sentidos estaban al límite. El oído convertido en detector de crujidos distantes, los dedos, voz de alarma, la conciencia, maestra de signos. No hablaban, escuchaban con todo el cuerpo, la respiración era alerta y el pensamiento se tornaba frío vigilante. Si la temperatura bajaba 1 grado más, pequeñas roturas internas podían desencadenar congelación cerebral. Hubo quienes murieron dormidos por ese filo invisible. En esa oscuridad interminable, el fuego era milagro en hogar. No se encendía por capricho, se encendía como juramento de existencia. Hacer fuego era primicia, arte olvidado. Se tomaba carbón del núcleo si había, o leña rescatada con riesgo. Encender una chispa era conjuro de aliento. La ventana se sellaba por dentro con trapos impregnados en grasa animal. De afuera, el viento golpeteaba, como si quisiese arrebatar la luz. Pero el fuego no temblaba, era estarse vivo. El humo, compañero ambiguo, buscaba salida por techos de paja o fragmentos. Soplar sin cerrar herméticamente mataba. Era dilema medieval: vivir con humo o morir con frío. El humo deseaba salir, el frío deseaba entrar, y entre ellos, el campesino descendía en vigilia rota, espada humana que sostenía ambos extremos. Cada día sin morir era escudo contra la nada. Cada noche era trinchera y tierra sin fondo. Las chispas volaban desde la chimenea improvisada, agreste, flaqueada en piedra, y los ojos reflejaban eso: brasas nacientes, florecimiento de luz mortecina. Para el campesino, esas chispas eran estrellas frágiles dentro de su bóveda de cara y temor. Las cazuelas se colocaban sobre ellas, continuamente vigiladas, para que la olla no huyera de la hoguera y se quebrara. Un bebé dormido entre mantas era más peligroso que llanto, podría enfriarse sin aviso. Madres rezaban un Padre Nuestro cada vez que un soplo apagaba la llama. Era lamento que pedía caminar un día más, no paz. La dieta en invierno era pálida, hinchada de urgencia: pan negro, gachas de avena, caldo de nabo persistente. Lo interesante no era el gusto, era el combustible. Cada cucharada era gasolina para mantenerse alerta, y si se lo permitían, añadían un trozo de grasa animal para alentar la combustión interna. El campesino sabía cuántas cucharadas le separaban del alba. No eran calorías, eran promesas. Los molinos se detenían. No había viento, no había trigo, no había fuerza que moviera ni nostalgia. Lo que quedaba era vida. El frío menguaba el ingenio y resquebrajaba la corteza cultural. Entre hielo se cantaba, a media voz, poesías breves sobre primavera esperada. Todo era fe contenida. Lo más subversivo era imaginar calor. Y eso lo hacían en voz baja, solo los ancianos. Era herejía gentil, amanecer anticipado. El pensamiento era luz en los ojos, luz contra la escarcha. Para sobrevivir, cada pueblo inventaba su microcosmos de resistencia. Guardias de noche que caminaban alrededor del chabolón para golpear calderos y espantar demonios. No era teatro, era llamarada de mente. Si el distrés ganaba, el pueblo podía desconfiar y encerrarse. Un grito fuera de tiempo podía desequilibrar al grupo. La cohesión social era salto sin red. No sonaba a épica, era sudor. La comunidad era una momia viva. Todos sujetaban el miedo del otro. Si un aldeano moría, no era solo su familia, era respeto roto, era grieta en la cadena. El entierro se hacía sin luz, cerca del horno enfriado, que había sido testigo de su último pan. El horno era altar roto.
Donde se cocía vida, ahora incubaba silencio. A veces llegaba ayudante, un vendedor ambulante con piel gruesa, traía pequeños regalos, especia, clavo, que limpiaban la boca, no para gusto, sino para acariciar el aliento. Lo oloroso consolaba. El aliento debía oler a algo que no fuese miedo. Era ritual, ritual de Marta y del creyente que sabe que su testigo es el fuego. Los niños que sobrevivían al primer invierno aprendían códigos sin voz. Aprendían no mover el brazo bajo la manta, no cuchichear cerca del fuego, no molestar la luna. Sabían que el aliento se medía en susurros, no palabras. Sabían que dormir era tablero de ajedrez contra el frío que movía pieza. Cada uno movía su cuerpo con cuidado. Llegaba el final del invierno. Un alba gris se filtraba. La misericordia se llamaba primavera, aunque tardía. La gente salía de la crisálida, alzó ramas secas, se alzó ella misma. Tocaban barro, lo recordaban templado. Podía quebrar el hielo interior. Llovía por primera vez, y luego el barro era barro, húmedo, suave, anunciando suelo fértil. Y era lento, casi imperceptible. Pero cuando el campesino lo notaba, sabía que sobrevivió. No ganó, solo sobrevivió. Y esa sobrevivencia era herencia. Cada estación posterior le debía la vida, porque el invierno no vence al campesino que aprendió a sentir el temblor como canto y el silencio como puente. El corazón del invierno medieval se vivía en las sombras que se espesan después del sol poniente. No hay un momento donde la realidad del frío se suavice. Pequeñas chispas de vida salían de hogares insulsos, bajo techos reventados por la escarcha y paredes pintadas de rocío helado. Los campesinos sabían que resistir no era una elección, era la única salvación contra el olvido que el hielo imponía. Cuando el viento azotaba las ventanas improvisadas, ramas secas, trapos empapados de grasa, papeles remendados con barro, el campesino arrimaba todos sus cuerpos juntos, originando un roce húmedo y tibio que era en efecto abrazo. El aire se volvía vaho compartido. Cada latido grave derrumbaba un poco el frío, sin saberlo. Era una conspiración silenciosa, el cuerpo vivo destruyendo escarcha, músculo generando fuego. La comunidad nocturna se revelaba en rituales no escritos. Una oveja cerca del hogar aportaba calor. La vaca dormía cerca de la pared donde su aliento subía con lentitud. Era física de la ternura. El animal no daba nada por cariño. Entregaba su calor, que era forma de empatía. El campesino lo entendía. Estar vivo era cuidar un pulso ajeno. Esa era la complicidad sin palabra. La ropa extendida a lo largo del invierno no era moda, era fragmento de ingeniería térmica. Las vestimentas se ensamblaban en capas, una camisa de lino, un chaleco de lana, un abrigo probado, un manto más viejo que los recuerdos, y cada capa estaba cosida con paciencia. Hilos gruesos de lino, a veces pieles cosidas a mano. Había vidas en cada puntada. Las agujas laten, el frío no. El campesino aprendía entonces que sostenerse erguido era mantenerse dentro de esas páginas vivientes. El fuego de las chimeneas se transformaba en ceremonia. Cada brasa era paso hacia el día siguiente. Las familias refrendaban su presencia allí alargando los rescoldos. Si el fuego sobrevivía a la madrugada, la noche no había ganado. Era supervivencia vegetal. El humo se convertía en gris respiro, deslizado por los cerros. No sabían que había ciencia en eso. Lo sabían en instinto. Respiraban humo como pacto con el mundo que los quería extinguir. La comida, preparada en noches similares a purgatorio, mantenía el cuerpo en movimiento. Las pucheras humeaban intensamente, cocidas en agua de lluvia, cebolla, nabo, peces secados que resistían años, trozos de tocino con sal gruesa. Se revolvía el guiso sin ver el fondo porque si veías fondo, sentías el peso de que no había más. Pero las cucharadas dolían de calor, no de hambre. Esa energía era llama contenida, ración de tiempo. El ciclo invernal repetía su danza cruel. Lentos atardeceres, rupturas de carne, amaneceres congelados.
pero también enseñaba a aguantar. Los cuerpos jóvenes aprendían rápido. No se sentaban, respiraban hondo y permanecían tranquilos. No quemaban calorías. Los ancianos dormían con oscilaciones de sueño que mapeaban el frío. No abrían los ojos ni para el tronar del viento. Eran peces que flotaban hasta que amanecía. El miedo reinaba en el silencio, pero la cama atestada de cuerpos era muro contra ese miedo. Decían: aquí estamos juntos. Si el invierno vienes a traer tu escarcha, que te sientes sobre nuestra piel, al menos sabremos que aún somos carne. Ese rezo se cumplía cada noche. Era invocación frágil, temblorosa, y sobrevivía. Y cuando salían por un instante en la neblina matinal, el campesino caminaba como fantasma tatuado. No llevaban sombrero, lo rompían. El aire lo llevaba de regreso al hogar, porque fuera estaba el látigo de la muerte. Pero volver era inscribir: me resisto. El barro crujía, el agua retumbaba y el pulso se refugiaba en cada paso que seguía respirando. Eso era vivir en invierno medieval. No había héroes ni glorias, solo cuerpos que reconciliaban la carne con el hechizo del frío, con la soledad indómita, con la urgencia de un amanecer tibio, e incluso, cuando el cuerpo se rendía y la muerte visitaba, el silencio del entierro aguardaba con reverencia helada. Cualquiera que quedó en la tierra tenía memoria entre familias, tejido de palabras irrompible. No hubo escrito, pero hubo voz, susurro que todavía resuena. El invierno medieval era un período de impiedad calculada. No hacía frío para hacerte pensar. No, hacía frío para cortarte, congelarte, aparecerte como enemigo viviente con filo invisible. Y el campesino que luchaba por sobrevivir lo sabía. Lo hablaba en susurros enfermos, en el sudor acumulado bajo pinceles horribles de escarcha, porque el frío no es meteorología, es estado de cuerpo, hábito mental arqueado hacia la guardia. No se lo veías, se lo sentías, como si tu pecho ardiera por dentro con recuerdo de fuego apagado. El granizo y la nieve eran armas que rompen vida. En las ventiscas, los copos golpeaban las casas como enjambre de fantasmas que intentaban entrar por cada grieta. Los campesinos sostuvieron sus manos contra esas ráfagas. Las encendieron con fuego seco, pero en la piel ardían la amenaza entera. El viento podía llevarse tu aliento como hoja caída. Esa era la victoria del invierno, hacer que los vivos temieran su respiración. Pero hubo formas artesanas de resistencia. Se colgaban tapices de lana vieja en las paredes interiores. Eran parches que retenían calor. Nadie los tejía por arte, sino por necesidad. El tejido secundario servía para sellar la casa por dentro, no para embellecerla. Esa era belleza funcional. Un retazo más grueso ahí, un parche mayor delante del hueco. Y quemaban velas frente a los tapices para dotarlos de piel, para que esa pared realmente latiese. La paja del suelo también era recurso. No se barría, se acumulaba. Era alfombra fragilísima, no glamorosa. Alguien dijo que caminar sobre la paja doblegaba el alma del frío, y esa imagen se repitió en cada esquina de granero congelado. La densidad de la paja retenía el aliento, y juntas se contenían las vibraciones del invierno. Cada paso hundido en paja era paso más hacia la mañana. En regiones húmedas, sobre todo donde las lluvias preludian la escarcha, el campesino aprendió a diseminar ceniza vieja en el suelo alrededor del hogar. Eso secaba la humedad y disipaba la neblina bajo los techos. Era guerra contra el frío. No se compraba. Se cazaba humo, se reunía ceniza, se esparcía con dedos congelados. Cuando se escapaba la vaca desde el establo, no porque era disputa, sino por entrar en la casa para no morir. ¿Cuántas vidas se salvaron porque la vaca supo que el hogar era el último abrazo relevante? El campesino la acolchaba con mantas, la cubría con trapos calientes. Esa bondad improvisada era juicio final e híbrido de sobrevivencia. El invierno tuvo su poesía, pero solo si la recitaba alguien que resistió suficiente para recordarla.
La escarcha estrangula la rosa antes de que ella pueda reír, murmuraban los viejos. Era verso o advertencia, o ambas, pero también era lógica en carne y frío. El frío muerde antes de que el cuerpo pueda advertirlo, y el campesino enseñaba algo extraño, que el deseo del calor no desaparece, incluso cuando la carne ya no siente. Había ancianos ciegos que seguían sintiendo calor cuando el alba rompía, como si el día fuera mano que acaricia. Decían, la luz calienta el alma primero. Creíamos que era consuelo para el viejo, pero es posible que haya sido profecía. El amanecer siempre llega. Aunque duela, en medio de ese mortal concierto, el campesino también inventaba relatos de imaginería ardiente. Leyendas de montañas ardientes, volcanes dormidos, fuego eterno debajo del mundo. No creían en geología, creían en refugio. Ese cielo térmico era más útil que cualquier relato religioso. Les decía que el calor existía, soplaba sobre sus sueños nevados, porque dormir durante el invierno era otro arte. No se dormía hasta que el frío no mataba. Se dormía entre acordes de aliento colectivo, entre mejillas adormiladas que se tocaban para resistir. La comunidad reunida compartía calor vital, porque morir solo era opción práctica, pero no existencial. La soledad convenía al frío, no al cuerpo humano. Y algunas noches rezaban rezos que no entendían. Que el fuego no sea perverso hoy. No era oración teológica, era clamor universal. Rezar por calor era su modo de rebelarse contra el invierno. Lo plasmaban en plegarias repetidas, en susurros que pendían entre las paredes de barro hasta disolverse en ceniza. Y así sobrevivían. No con valentía épica, con rutina aristada, con memoria de cuerpo en guardia contra la nada, con exhalaciones que prolongaban la noche sin rendición, y mueren tarde o temprano. Pero la muerte no era gloriosa. Llevaron sus cadáveres fuera, a enterrarlos en acción final de sobrevivencia colectiva. Nunca morir solos, nunca dejar de hacer fuego incluso después de exhalar. Esa era la verdad. El campesino medieval no engañó al invierno, lo enfrentó. Cada soplo tibio fue desobediencia, cada amanecer fue una victoria muda, y así, aunque no hubiera primavera después del invierno, su súplica existía en cada paso, en cada centella de respiro. Por eso, esta historia no es historia, es himno templado por sangre, barro, ceniza, respiración intacta. El invierno medieval consumía la luz. Llegaba lento, chupando el color de los mares, de los árboles, de los campos, hasta que todo quedaba ceniza gris. Pero incluso en esa penumbra física, la vida luchaba. Y había, entre esa catástrofe congelada, una corriente humana insistente que no se apagaba. Las mujeres, gracias a su cuanto, eran piezas vitales en esa guerra contra el frío. Sabían lo que el viento logra romper: el lazo familiar, la resistencia del cuerpo, los puentes de calor entre manos temblorosas. Ellas comprendían que había que distribuir el aliento. Abrigaban niños con el peso de su pecho, más que con ropa. Una madre detenía la respiración para cederle el aliento al niño. Eso no está escrito, pero se lee en cada brazo apoyado como asta de resistencia. El fuego era lugar ceremonial, hoguera improvisada en cualquier fogón hogareño. Las historias más preciosas se contaban alrededor del humo. Se contaban contos de verano y de hombres que cargaban antorchas en lugar de latidos. No eran relatos de épica, eran consejos en clave. Usaban imágenes ardientes para regalar aliento. Una vez te hablaron de un campesino que tapó durante un invierno entero una sola ventana con piel nueva de toro que llevaba tinta de oro seco. Esa piel curtida contuvo el aire frío mientras él contaba historias de fantasmas dándoles descanso. Esas historias, fuego imaginado que funciona. El hombre mayor, porque en invierno solo quedaban viejos y niños, recitaba poemas de sol como si recitara nombres sagrados. Sol, sol, murmuraba, como si el sonido fuera cauce de calor, y el viento adentro de la choza parecía retroceder.
A veces se improvisaba comida verdadera para celebrar la resistencia. Un pan duro raro, un trozo viejo que quedaba de harina de hace meses, se hervía con leche cortada. Nadie disfrutaba, pero alimentaba la moral. Si algo sabe a pan real, significa que resistimos, decían. Ese sabor era resucitar del invierno, y cuando llegaban los animales, rescataban su calor. El cerdo regala calor corporal, especialmente cuando ya no tiene carne. Lo que queda en ese cerdo muerto que se calienta con brasas es casi ritual de supervivencia. Nunca fue comida sino cuerpo que presta aliento. Y el campesino sabía por años que debía agradecer esa entrega silenciosa. Las oraciones por el término del invierno eran silenciosas. No se pedía cuernos, espadas ni monedas. Se pedía sol que no queme más, calor no doloroso, cielos pálidos que prometan renacer sin calor asesino. Era deseo continuo. Cuando el campesino se encontraba con peregrinos o caminantes, no se miraban como extraños. Se reconocían en ese espanto compartido. Se abrazaban sin palabra, se protegían con mutuo aliento. Había rituales improvisados que funcionaban como treguas temporales, confianzas místicas entre quien entiende que vivir no era privilegio, sino milagro lento. El invierno guardaba también su belleza funesta. Los carámbanos colgaban de techos, sendas lápidas de hielo que crujían con música cuando los gallos daban sus primeras notas. Esa melodía resonaba como índice de vida persistente. El campesino escuchaba el crujido, sonreía con la boca endurecida, entendía que la vida aún contiene estruendo. Luego el rumor del río libre se convertía en promesa. El agua no congelaba si el día venía cálido. Se abría una grieta musical y clara. Ese sonido era canto de salvación. Caminaban hacia el río para escuchar. Los niños bebían de esa agua fresca como si bebieran libertad. Esa corriente era metáfora viviente. Y cuando finalmente llegaba la primavera, no era alba, era explosión, brotes, pájaros, estrellas visibles. El campesino llora sin saber, porque sobrevivió sin herramientas, solo con voluntad. Lloras bajo cielo tenue como quien vuelve al jardín perdido. La carne arde con el plante de que vives. El invierno es prueba, y el que lo soportó sabe que vivir no es derecho, es reivindicación muda. Cada desayuno, cada soplo de aliento, cada rincón de piel que no se heló, es acto de valentía. Esa es nuestra herencia, lo que por instinto se sostiene en la noche, lo que late sin orquesta. Eso es germen de humanidad, y esa llama está aquí contigo ahora. El invierno medieval extendía su dominio sin tregua, y los campesinos lo enfrentaban con una resistencia que transformaba el terror en supervivencia. No había héroes con capa ni lanzas en ese paisaje congelado, solo anatomía humana, con postura íntima y estrategias nacidas de desesperación lúcida. Así es como se reconstruye la vida cuando la luz parece terminar. El campesino más experimentado enseñaba a los jóvenes que el frío no es enemigo abstracto, sino escultor invisible. Cortaba vidas con ramas endurecidas, con aliento robado, con muertes silenciosas. Aprendíamos que respirar era acto de valor, no costumbre. Respirabas despacio para no agotar el calor. Controlabas la exhalación como si fuera moneda. Cada aliento era saldo de vida y peligro. Demasiado fuerte te helabas, demasiado débil te asfixiabas. Esa frontera de aire era cóncava y mortal. En cada aldea se formaban uniones de calor que no se firmaban. Un campesino sin familia que se unía a otro que perdió esposa o hijos se convertía en faro de abrigo. Compartían cama, leña, sudores y cuencos de sopa, sin olvidar que la solidaridad era breve si no funcionaba. Si uno fallecía, el otro debía seguir. Y seguían. Sobrevivían por ese pacto mudado de humanidad. El invierno no perdonaba errores. Un campesino que quemó leña innecesaria salía de repente a revisar su fuego con manos sangrantes. El frío se lo cobró con creces. No se jugaba con recursos. La vigilancia era manual, íntegra. Contaban cada rama quemada, cada chispa que saltó fuera del hogar. El incendio era poder, sí,
pero también era boca abierta que traga calor insustituible. Aprendieron a medir con carbón. No había medidor de calor, solo intuición que protegía. Las estructuras familiares se tornaban refugio contra el frío. La abuela, con sus huesos quebrados, recibía abrazos no por emoción, sino por estrategia. Su calor acumulado sostenía los huesos jóvenes. Lo invisible de esa blancura que ya no brilla se convertía en llama colectiva. Ese desapego amoroso era alianza. La vejez sumaba calor, no palabras, y era acto sacro que salvaba vidas. Los domingos eran días curvos, no por descanso de culto, sino por moda predecida. Salían temprano a los campos quemados por la escarcha para acarrear leña comunitaria. Era trabajo que mantenía brazos e hígados tibios. Se veía como ritual. Hombres cargados de ramas encendían la semana. Sin hablar, sabías que esa mirada de sudor era arco que sostenía el día siguiente. Era común que, antes de dormir, todos compartieran sopa. Lo hacían en 2 cucharadas por persona para alargar el calor. No había cuchara de lujo. Cada cucharada era minimización del fin, pero también era discurso de subsistencia. Si alguien dormía sin sopa caliente, no dormía. Su cuerpo se despertaba con escalofrío, sin puentes hacia la mañana. El invierno también enseñaba música, hermoso, cruel. Los valles por la noche se llenaban de crujidos de hielo que explotaban en notas rotas, como coro desafinado de gigantes dormidos. Esa música no era dulce, era llamada, y cada campesino la sentía como promesa. Si escuchas el hielo crujir, al menos estás vivo, pero si no lo escuchas, puede que ya estés congelado. Esa dualidad nos rondaba como espejo. Entre todos subsistían saberes secretos. Saber qué raíces no matan, qué agua calienta un poco. Lo que una generación guardaba como verdad se pasaba en cuentos diminutos. 2 bebedas de agua tibia queman sin dañar, decían. Esas frases no sufren censura, pero son escasas. Se las daban con voz callada, con temor de que una mala palabra pueda congelar más rápido. Cuando la primavera temblaba en el horizonte, primero se sentía en el suelo. Cuando la nieve empezaba a hundirse, el campesino sabía que amanecería. La greda mojada era más reveladora que cualquier cielo florido. Sentías soplo tibio en el barro. Esa promesa era genuina, una mudanza de temperatura que no se nota al amanecer, pero se registra en la médula. Luego construían sillas nuevas, colchas nuevas, ropa pasada por sol, sin planchar. Celebraban el calor más con tacto que con palabra. El sol, ese visitante dolorido, picaba. Se quitaban capas sin quejarse. Ese acto de desvestirse era poema. Exhalar el horror del invierno, sentir la sangre tibia en cada vena. Era renacimiento animal. Esa vulnerabilidad era belleza. Los días de calores que llegaban se guardaban en la memoria como reliquia. Se guardaban en cuerda seca, en semillas que asomaban, en el canto bajo de los pájaros que vuelven. Eran mantras. El calor existe, existió, y existiremos nosotros si lo seguimos. Decir eso era conjuro, era medicina del ánimo. Un invierno más logrado, era motivo de taberna. Reunían corazones, bebían cerveza fermentada, no para calor muscular, sino para calor espiritual. Esa cerveza era liebre contra el recuerdo, y sin embargo, al amanecer, el sabor ya se volvía hiel. Pero al menos llevaron el fuego lengua adentro por unas horas. Finalmente, cuando la última capa de hielo se decidió a ceder, vino primavera fragorosa. Los campesinos se paraban frente al aire cálido, cerraban los ojos y podían llorar. No lágrimas de alivio, lágrimas de cuerpo sobreviviente, de quien entendió que vivir no es rutina. Vivir es acto de resistencia. Vivir es invocar el sol con los párpados cerrados. En esa experiencia de anidarse contra el frío y nacer en silencio, se encuentra nuestra desnuda humanidad. No como grandeza, sino como urgencia, porque la historia jamás es sobre héroes que vencen, es sobre pequeños cuerpos que resistieron, y aún hoy
esa llama testa en ti, lector silencioso. Cuando el invierno ya había tallado su escultura en el aliento y las manos no sabían si temblar era frío o tristeza, la comunidad sobreviviente se reunía para reconstruirse. No había gloria en la conmiseración, solo saber que la caricia humana, mínima y salvaje, podía mantener el pulso. Los campesinos aprendieron ese lenguaje sin voz, un roce leve que decía: estamos juntos, respiramos. Eso era más valioso que un pan caliente. Por aquellos días el hombre experimentaba un gesto ritual sin oraciones. Cada mañana besaba su propia muñeca, no por devoción, sino para verificar que aún había pulso. Si encontraba pulso, sabía que resistiría una vez más el filo del frío. Si no lo encontraba, sabía que el invierno lo reclamaría sin piedad. Era la prueba más íntima del valor humano, el latido de la existencia. Y mientras el sol imaginado seguía sin llegar, la comunidad reservaba cuerpos para el fuego, no para quemar a nadie, sino para conservar calor. Personas ancianas, niños más pequeños o enfermos que ya no podían mantenerse tibios, se acostaban junto al hogar, abrazados por sábanas de piel para que el fuego no tuviera que trabajar solo. Era sacrificio silencioso, pero también un refugio compartido contra la extinción. Cada aliento nocturno era pacto. No se habla, no se grita, solo se respira. Y esa respiración era pensamiento persistente que decía: mañana. Desde dentro del saco de piel, sin vida visible, la comunidad extendía el aliento. Se cubrían con mantas gruesas, pieles, brasas recicladas. Había mujeres que se ofrecían voluntarias para recitar oraciones durante horas, vigilando el silencio de los más débiles. Esa vigilancia no era moral, era cordura. El miedo se cocinaba en silencio como caldo tan fuerte que el cuerpo lo rechazaba. Aparecían pesadillas, casas incendiadas, niños encerrados en cestos de nieve, cadáveres en las camas donde debiera haber llanto. Los sueños helados eran tributos del frío. Cada día que amanecía era hijo de sobrevivencia. No había celebración, era alivio minimalista. Abrir los ojos y saber que el saco aún te contiene. Al amanecer, miraban el exterior como templos quebrados. No había canto de aves, solo cristales de escarcha que crujían como suspiros de piedra. Esa música era acorde para el hombre que amanecía. Se inspiraba como si la supervivencia fuese una respiración entregada. Al brillar los carámbanos, apuntaban pedazos de luz como brújula que decía: todavía estamos aquí. Resistir el invierno era más que garantizar que uno seguiría con vida. Era preservar la continuidad del linaje. Si muere un hombre, desaparece memoria. Si muere un niño, se pierde futuro. Si muere una mujer, la casa pierde historia. Así, cada cuerpo que aguantaba la carne del frío era vida colectiva. Y los aldeanos lo sabían. Nunca era sobrevivir solo. Era resistir juntos contra el frío universal. Cuando las hierbas volvieron a brotar, se compuso un canto crepuscular. Uno que hablaba de sangre y savia, de sol y sudor. No lo cantaba el cura, lo cantaban los jóvenes, recién despertados de horas de esquemas mentales. Era canto modesto. Somos hierba bajo el invierno, pero brotamos aún en la nieve. No era triunfal, era humilde, pero era vida. Y eso, en esa noche larga, era victoria sobre el hielo. El campesino medieval entendió algo que hoy apenas replicamos con fábricas de calor. El fuego que importa no arde en chimenea. Arde en cuerpo compartido, en palabra callada, en la alianza tácita del que no te deja dormir solo. La comunidad es calor silencioso. Es esa conversación sin voz que permanece dentro. Y si llegaste hasta aquí, con esa voz rodeada de frase y aliento, ya entiendes, el invierno no fue temporada, fue prueba. No nos midió en fuerza, nos midió en humanidad. Y porque has soportado este susurro de memoria hasta ahora, estás junto a ellos, junto a quienes retuvieron vida en la bruma helada. Esta historia no se dará por concluida.
Se seguirá contando cada noche donde alguien escuche. El alba finalmente se acercaba, no como promesa frívola, sino como salvavidas, lento y urgente. Después de largas noches que parecían estirarse como túneles sin final, el canto de un ave distante fue música sagrada que se filtró por las rendijas mal cerradas. Ese sonido se instaló en el pecho de la comunidad como clave secreta. Estás vivo. Había hombres que lloraban sin lágrimas porque el frío les había seco los conductos. Oían el canto, su latido, y sentían que algo en ellos recobraba músculo. La esperanza es líquida que se acumula lentamente, como agua filtrándose entre grietas, y aquí era embrujo salvaje, pura intuición que decía: el sol está cerca. La gente emergía de las casas aún con los ojos bris. Los niños buscaban el primer rayo que dibujara oro sobre el barro húmedo. Las manos se secaban contra la luz. Era tacto de derrota y resurrección. El sol no era simplemente calor, era abolición del muro helado que los dividía del cuerpo del mundo. Lo sabían sin decirlo, y se permitían miradas leves que decían: resistimos. El hombre que hizo fuego recordó el olor del humo colibrí dentro de su casa. Lo llevó afuera, produjo una llama diminuta sobre la nieve derretida, como altar improvisado. Se juntaron en silencio, viéndolo encenderse. No había aplauso, solo certeza de que el corazón podía arder otra vez. La aldea entera parecía respirar más lento, más sostenido. Se aproximaban al río libre, exotismo líquido, espejo claro que corría sin estorbo. Esa agua fue cantada por los niños al beberla. Era frescura viva, no muerte contenida. Esa agua quitó el sabor a hielo de la garganta. Desaparecieron las capas gruesas de ropa a pesar del viento helador. El propio cuerpo parecía preguntarse: ¿te quitaste ropa y no te congelas? Y luego reía sin voz. Era ritual solar, sacar capas como quien despierta de sueño negro. El campo se volvió paleta, barro viscoso, verde que asomaba. Ermitaños rescataban semilla guardada en ceniza. Plantaban dando gracias. ¿Para qué si aún podía morir la planta? Porque el acto era poema. Si planto, estoy vivo, murmuraban, y entendían que también era ritual, en concurso con la noche fallida. La comida cambió de tono. Ya no sopas turbias, sino guisos que chirriaban por la riqueza de ingredientes recogidos. Había trigo para pan coagulando, había raíces nuevas tan frescas que cortaban la arena interna del estómago. Comer era rito de humanidad. El acto de masticar decía: aquí estoy todavía. El invierno los enseñó que había calor en la carne, pero también en el recuerdo compartido. Recordaban risas que aún podían exprimir, abrazos que aún sostenían. Hablaron poco. Bastaba con estar hombro contra hombro, sudando sin aliento. No era gentileza, era señal vital. Nunca dijeron sobrevivimos. No, dijeron seguimos juntos. Esa distinción tenue los salvó. Sobrevivir es biología, seguir juntos es tributo. Cuando el sol ya destilaba fuerza, pusieron tazas de agua afuera. Decían que si el agua no se congelaba de nuevo, significaba que el invierno había perdido el pulso. Y no se congeló. Fue signo sin palabra. Fue señal de paz. Entonces quemaron ramas suaves para limpiar el suelo de ceniza, para que el aire oliera a tierra renovada. En ese fuego de limpieza, el campesino vio surgir la hogaza. Pan de verdad, con costra crujiente, interior que sangraba calor. Comer ese pan fue traspasar su destino. Fue rito de liberación. Y bebieron cerveza turbia, espesa, tibia, no para embriagarse, sino para brindar. El brindis fue confesión. El cuerpo quiere vivir, no simplemente existir. Queríamos vida, bajo un cielo prometido. Los corazones latían duro, como golpes de tambor salvaje. El invierno había terminado, o al menos cedido lo suficiente como para que la palabra calor se reinstalara en la mente. No como ficción, sino como salvación. Y eso, más que armas, más que pan,
Es testamento de que el ser humano puede abrir una herida hecha de hielo y hacerla latir otra vez. Y si has llegado hasta aquí leyendo, llevando la noche en silencio, ya eres parte de ese ritual. El invierno puede haber sido abstracción, pero aquí, contigo, es cuerpos que sangran ganas de amanecer. Y ahora, que el alba ya encamina sus primeros pinceles de humo colorido sobre los techos agrietados, puedes sentir el temblor de los cuerpos que resistieron. No fue victoria, fue urgencia. No fue gloria, fue tacto compartido. No fue milagro divino, fue creación humana. El calor logrado sin artimañas, sin acero, solo con sudor, pellejo y voluntad. Estos campesinos no aprendieron estrategia, aprendieron cómo existir cuando el mundo era solo hielo. No dominaron el frío, lo desafiaron, lo ralentizaron, lo obligaron a retractarse. Cada amanecer intacto fue gesto heroico, resonancia de humanidad aguerrida. Porque vivir, cuando todo conspira para arrebatarte eso, es acto revolucionario. Y tú, insomne del canal y de esta noche, podrías sentir un estremecimiento. Es cálido, raro. La carne recuerda el tacto frío. Tu cuerpo aún sabe lo que es temblar, lo que es ver amanecer contra viento. Si algo de esta historia te rozó, si el temblor te recorrió en silencio, eres custodio de esas noches. Porque el silencio recogido aquí no es olvido, es memoria antigua que te pertenece. Quedarte para escuchar no es conveniencia, es pacto. Es pacto con quienes no tuvieron coro, ni testigos, ni lápidas visibles, pero existieron, y fueron muchos. Personas que hicieron fuego con fuego dentro. Si decides volver, cada noche será otra chispa, otro fragmento de carne que no se dio. Tendremos más de estos susurros donde lo invisible gana voz. Querrás regresar solo si ya sabes que la historia es cuando los cuerpos resisten aquello que todos llaman imposible. Cierra los ojos entonces, deja que esta velada te envuelva y te repita que la vida no fue concedida, la vida fue reclamada, y tú estás aquí, reclamando también la tuya. Buenas noches, insomnes de la historia. Que el calor que forjaste en este relato te abrace mucho después del último suspiro.